Hola organizaciones defensoras de derechos humanos de salvaguardar la resistencia, les damos la bienvenida a nuestra cuarta parada de nuestra ruta de vuelo dedicada al análisis de riesgo. Para comenzar nos vamos a hacer dos preguntas iniciales. ¿Qué es el análisis de riesgo y qué hechos o situaciones de nuestro territorio pueden representar riesgos y amenazas para el ejercicio de nuestro rol como líderes y lideresas defensoras de derechos humanos? Para responder a estas preguntas les vamos a pedir que activen la mirada ávida de las aves y comencemos a planear sobre nuestro territorio para identificar cuáles son esos factores de riesgo que pueden impedir nuestro ejercicio como líderes y lideresas. El análisis de riesgo es un instrumento de prevención que nos ayuda a identificar la probabilidad de que ocurran hechos o situaciones que nos puedan poner en peligro y que impidan el funcionamiento de nuestras organizaciones sociales. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la responsabilidad de salvaguardar, respetar y brindar las garantías para el ejercicio del liderazgo y la acción colectiva le corresponde al Estado y los gobiernos. Sin embargo, es necesario activar mecanismos y rutas de protección que nos permitan autogestionar los problemas. Bueno, ¿qué elementos debemos tener en cuenta al momento de hacer un análisis de riesgo? Existen 4 elementos fundamentales a la hora de hacer un análisis de riesgo. El primero de estos elementos es el riesgo, que es una situación de peligro que se da por la presencia de una o varias amenazas. Su grado de afectación se determina a partir del nivel de vulnerabilidad y las capacidades que tengan una organización o una persona para hacerles frente. El riesgo se mide en bajo, medio, alto y muy alto. En el nivel más alto, las personas tienen derecho a solicitar protección por parte de las autoridades estatales competentes, como la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección. El segundo elemento son las amenazas, que son hechos o eventos que afectan la organización y pueden ser de origen natural o generados por la actividad humana. Entre ellos destacamos 3. Las amenazas directas, como por ejemplo los asesinatos selectivos, las amenazas indirectas, como por ejemplo los señalamientos, y las amenazas de delincuencia común. Las amenazas se miden, suelen medirse dependiendo del tipo de impacto que tengan y la frecuencia con que éstas se den. Un tercer elemento muy importante para el análisis del riesgo es la vulnerabilidad, que son esos grados de susceptibilidad que tiene una persona o una organización de ser afectada o sufrir un daño. Y en un cuarto momento nos encontramos con las capacidades, que son ese conjunto de recursos, aptitudes, conocimientos y cualidades que tienen las personas y las organizaciones para enfrentar, recuperarse y anticiparse a esos efectos adversos producidos por una amenaza. ¿Cómo se manifiestan estos elementos y cuál es la manera adecuada de clasificarlos? Bueno, aquí es muy importante que activemos nuestra mirada como aves defensoras y comencemos a planear nuestro vuelo. El objetivo es lograr una mirada panorámica del territorio que nos permita identificar cuáles son esos hechos y situaciones que nos están poniendo en riesgo, pero sobre todo cómo nosotros podemos responder a ellos. Un ejemplo de un riesgo es la presencia de actores armados en el territorio. A este riesgo están asociadas múltiples amenazas, entre las que se encuentran la extorsión, el asesinato selectivo, también los atentados. En este caso vamos a centrarnos en una de esas amenazas, que son las extorsiones. Recordemos que las amenazas pueden tener distintos impactos y niveles de ocurrencia, y el impacto que estas puedan generar sobre nosotros depende mucho de la vulnerabilidad y las capacidades que nosotros tengamos de hacerles frente. En el caso de las amenazas, nosotros podemos ser vulnerables por múltiples situaciones, entre las que más destacamos
son, por ejemplo, cuando los datos están expuestos, cuando hay un inadecuado manejo de la información, cuando hay poca comunicación con mi comunidad y mi organización, y también cuando hay un desconocimiento de las rutas institucionales para denunciar este tipo de hechos. ¿Qué recursos, aptitudes, conocimientos y cualidades me podrían ayudar a enfrentar o prever esta amenaza? Bueno, una comunidad que esté preparada y organizada va a tener estas herramientas. La primera es que va a ser discreta y va a tener un adecuado manejo de la información personal de los miembros de su comunidad o de su organización. Los lazos de confianza son fuertes y hay redes de comunicación seguras. Hay también un adecuado manejo de las emociones, hay tranquilidad, son estratégicos a la hora de asumir ese tipo de situaciones de riesgo. Y la cuarta es que también hay conocimiento de las rutas estatales de atención para atender este tipo de delitos. Esperamos que los conceptos aprendidos y este ejemplo les den las herramientas suficientes para hacer un análisis adecuado del riesgo y les permita encontrar estrategias para hacerles frente a las situaciones de riesgo.